mi vida impunemente y necesitaba de alguna forma encauzar mi odio social, ¿no? Y decidí, junto con un compañero, hacernos atracadores. Y así ya pues, corriente, una y otra y otra y otra y otra y otra y así. La prisión de Teruel era una jungla a todos los niveles, mucha violencia por parte de los presos entre sí y por parte de los funcionarios con los presos, ¿no? Los presos mejor organizados, pues se imponían al resto. Y ahí yo empecé a entender que esto no era eficaz para una convivencia sana entre los presos, porque esto lo que creaba era violencia, era tensión, era sufrimiento. Luego, con el paso de los años, entendí la frase que dijo un fiscal. Decía que las cárceles debían de ser espacios donde los presos se destruyesen entre sí. Los presos comunes se referían, claro, ¿no? Las penalidades de la cárcel se rematan con el castigo de aislamiento. Lo normal eran 40 días, pero un preso podía pasar casi un año sin ver a nadie y sin salir de un espacio muy reducido. Donde tienes totalmente prohibido fumar, donde tienes totalmente prohibido leer, únicamente podías leer libros de santos, donde no podías escribir, donde no podías hablar con nadie. Eso era una celda de castigo. Y todo el día, las 24 horas del día. Es decir, una verdadera, pero verdadera tortura. Las palizas eran con una frecuencia tremenda. Daban palizas diarias, daban palizas sistemáticas, pero en celdas de castigo no se enteraba nadie. Éramos presos muy jóvenes, con mucha energía, llenos de vitalidad, y que de alguna forma había que domarlos, había que domesticarnos por cojones, ¿no? Allí, cuando entrabas allí, oías que iban de celda en celda dando con los vergajazos, haciendo daño a las personas gratuitamente. Y cuando van a llegar a ti y están más cerca, ya te llega como un histerismo. Yo recuerdo, estando en el hospital penitenciario, llegar presos de los penales con un dedo menos, que se habían cortado el dedo para salir de allí. Como todo en aquel sistema, que hubiera o no médicos dependía de la suerte. En Barcelona, en 1970, solo hay uno a tiempo parcial, y los enfermeros son reclusos sin formación. Mientras, en el Hospital Central Penitenciario, los pacientes cruzan apuestas sobre cuántos morirán cada semana. Por eso se decía que lo peor que le podía pasar a un preso era caer enfermo. Pon una cena, te ponía un huevo para dos, cortadito, un platito de sopa correspondiente. Allí caían tuberculosos así de gente, con hemotisis, paseando, ¡guau!, echando sangre por la boca. Lo conocí, estoy hablando de los años 60, no de los años 40, que es cuando la cosa era fuerte, pues todavía llegaba hasta ahí. Parían en el hospital penitenciario, pero las llevaban en el último momento y luego, desde luego, los médicos del hospital penitenciario tampoco les hacían ningún caso. Así murieron varios niños de parto y luego murieron al regreso porque cogieron infecciones. Recuerdo un día que tenía un dolor de muelas enorme por la noche y allí no había ningún tipo de asistencia sanitaria, mucho menos por la noche, ¿no? Había sí una enfermería básica, ¿no? Pero por la noche, nada. Me tiré toda la noche aporreando la puerta y allí no acudió absolutamente nadie, ¿no? Mi determinación fue, al salir, cogí un clavo oxidado en el suelo, lo puse al rojo vivo, lo desinfecté al rojo vivo, me lo metí directamente en la muela, me quemé los nervios, se finí el problema de la muela, ¿no? El abandono de los presos se extiende más allá de la cárcel. Algunos trabajan en talleres, pero al salir en libertad difícilmente conseguirán empleo y en ningún caso tendrán pasaporte para emigrar. La tensión y la falta de expectativas acaban mellando la salud mental y generan personajes como Luis el Valiente. Luis el Valiente, bueno, ese fue un hombre tristemente célebre. Yo creo que es el preso que más tiempo ha estado en la cárcel y sin delito. Aquel, se cogía la gaveta, una gaveta de comida y metía la cabeza y abriendo eso, se la comía, pero comida. Pegándole palos y pegándole todo. Los presos que querían divertirse, con mucha crueldad, le utilizaban, digamos, como un saco. Había un baremo
de diferentes precios, ¿no? Por una hostia con el puño cerrado con carrerilla, 25 pesetas, con una hostia con la mano abierta, 10 pesetas creo recordar, y una colleja en el cuello así, pero con toda intención, un duro, tal, ¿no? Y lo castigaron una noche, allí hace un frío horrible en Vitoria, por las noches en invierno, lo ataron a un poste, y a un compañero suyo también a un poste, a pasar la noche como castigo allí, y su compañero murió. Cuando llegó el carcelero, los carceleros por la mañana, Luis el Valiente estaba aterido, medio muerto, pero enseguida dice, la ración de este para mí, que yo he aguantado, y este se ha muerto, las dos, la mía y la de este para mí. El preso común no se rebelaba de una manera especial, y si había algún tipo de rebelión era a nivel individualizado, con lo cual lo único que hacía es que le machacaban a palos y se acababa la historia. Las más patéticas eran o las rebeldes continuas, o sea, la rebeldía poco inteligente, poco pensada, con lo cual organizaban líos, ¿verdad? Podían protestar por la comida y tirar los platos de la comida al suelo, inmediatamente tenían una sanción y pasabas a celda de castigo, y de allí al hospital psiquiátrico, que destruían a las mujeres. Eso es lo que ellos llamaban rehabilitación, es decir, hacer un supersiervo. Siguana, sí señor, sin rebeldía, sin nada. Este mecanismo de sometimiento funciona con todos los presos excepto con los políticos. Como en los años 40, ellos se mantienen siempre ocupados, actúan en grupo, luchan por sus derechos y se hacen respetar. Si eres político, te miran de mejor manera que si eres común o eres asesino. Siempre ha sido así, siempre. Los presos políticos a los comunes nos tenían en más baja estima. El gobierno intenta aislar y desprestigiar a los políticos para que no contaminen a los demás. Pero en los traslados o en las prisiones provinciales, un aislamiento total es imposible, y algunos comunes van aprendiendo de ellos. Claro, de alguna forma dices, hostias, estos se organizan, qué buen rollo tienen, qué buena energía, y nosotros estamos aquí apuñalándonos entre nosotros, reproduciendo la injusticia, la cual es la causa de nuestra marginación, ¿no? Con lo cual, pues venga, vamos a espabilar, tal, ¿no? Lo que ocurre, claro, que en una situación así de permanente violencia, de permanente injusticia, de permanente imposición de los más fuertes sobre los más débiles, pues era muy, muy complicado tratar de romper esa dinámica dentro de la cárcel, ¿no? En esta situación sin aparente salida, la familia es el único apoyo de los presos y también su contacto con el exterior. Mi padre siempre se recorría todas las cárceles de Tadení, y como no tenía alojamiento ni para comer él, pues iba a conventos, y recuerdo que como no tenía para meterme comida, pues cogía las mantequillas y las mermeladas que le habían dado y me las metía. Así era. Pero igual que en la posguerra, los familiares de presos son vistos con recelo y viven expuestos al miedo y a la humillación. Tenia 14 anys el Ramon, la primera vegada, i quan vaig anar aquí a Igualada a recollir-hi la roga, que estava detingut, em van donar la camisa que estava tota plena de sang. És que era una vida així, de por, de temor, de vergonya, com aquell que diu, com una vergonya. Vergonya que sabies que no la tenies, que tenia aquella vergonya. Perquè jo sabia que el meu fill era un lluitador, no era res més. Los Mercheros no nos casamos. Entonces Consuelo, que era la madre de mis dos primeros hijos, pues le pedían el libro de familia. Yo vengo a ver a mi marido, ¿sí? ¿Y dónde está? No, es que mire usted, no estoy casada. Ah, pues entonces no puede pasar. Y hubo algunos funcionarios que le dijeron, si lloras un poco a lo mejor te dejo pasar, porque Consuelo era muy guapa, una mujer llamativa. Llórame un poco. Y se echaba a llorar. Bueno, pues mira, hoy te voy a dejar pasar. Vino mi madre una vez y la trataron de puta y le dije que jamás volviera, porque a las madres las insultaban. Y yo me lo pasaba muy mal, porque como mi madre era muy nerviosa, y parecía. Y entonces le dije, no vengas jamás. Es que estaban incluso allí, no nos dejaban así hablar, es que estaban con la oreja. Digo, no vengas más. ¿Qué le has dicho a tu madre con lo buena que está? Pero es que encima provocando, que venga, que venga.
t'havies d'enfrontar amb aquestes persones que no tenen cor ni tenen res, que no sé, no tenien cap d'això de res, només anaven per lo seu i prou. Aunque en los años 70 se van incorporando psicólogos y asistentes sociales, su trabajo consiste en vigilar el pensamiento de los presos, sustituyendo a los capellanes, mientras las cárceles siguen siendo almacenes de personas. Yo lo comparaba con una plaza mexicana en medio del verano, todo el mundo ahí sin hacer nada, ¿no? Y esto era lo que yo creo lo más grave, porque no había nada que hacer. Había chavales que tocaban la guitarra de demasiado, ¿no? Y a lo mejor pues nos reuníamos en un rincón del patio y uno tocaba la guitarra, el otro bailaba, el otro cantaba. Tienes compañeros, cada uno va con su compañero. Si hay fútbol, vamos al fútbol. Si hay otras cosas, pues vamos a otras cosas y ya está. Vamos al cine y nada más. Yo muchas veces acostumbraba a sentarme así en el bordillo del patio, de cualquier cárcel, me quedaba así a observar y veía, joder, mira, le decía a uno de los compañeros al de turno que se sentara conmigo, cago en Dios, mira, al final se han hecho matrimonio estos dos cabrones y tal, de ellos ponen, joder, mira aquellos que palizón se están pegando, y eran matrimonios que reñían y se peleaban, como un matrimonio normal, ¿no? Luego había gente que tenía sus pequeños negocios, no había negocios, todo el mundo sacaba dinero. Si la presa no tenía familiares que se lo llevaran y no tenía dinero, vivía en la más absoluta miseria dentro de un recinto donde además tampoco es que pudiera hacer más. Muchos nos valíamos de 50.000 formas para poder sacar 5 duros para poder tener para un paquete de tabaco y para poder tener para el café. Y no mirabas lo que hacías muchas veces, en muchos casos. Tenías que conseguirlo como fuera. Tener dinero en la cárcel es la gloria. Ahí tenía yo mi cama y comía con tenedor y cuchillo, y sí que ponía inyecciones, era un privilegiado. Si tú pedías algo en la cárcel, oye, alguien tiene una estilográfica, me acuerdo de una estilográfica concreto porque yo quise una. Me llegó una buena estilográfica, ¿no? Que tenía su gracia escribir una estilográfica bonita dentro de la cárcel.